Muy buenas tardes. Eh, Roxana, ¿tú quieres que inicie o tú haces una breve introducción? Ya tienes la palabra, Tirio, por favor. Ok, muy buenas tardes. Es un gusto saludar a todos los participantes en el CREX. Vamos a abrir la sesión de entrega de los premios EPI. Pero antes de iniciar con la entrega de los dos premios correspondientes a este año, yo quisiera rendir un homenaje al equipo que integra el Profesional de la Información, encabezado por su director Tomás Vallete, su director Javier Guayar, Rodrigo Sánchez, Laura Alonso, Isabel Olea, los integrantes del comité editorial, Alberto Ardebol y los demás integrantes del comité científico. Creo que EPI nos brinda a todos nosotros una oportunidad magnífica de construir una comunidad disciplinar y la participación en CREX en este momento es una manifestación más de cómo esa comunidad efectivamente cobra vida y nos permite intercambios muy valiosos. Este año vamos a entregar dos premios. En primer lugar, el premio a Información y Documentación, con el artículo Metrics and Societal Impact Measurements, Match o Mismatching a Literature Review. Es un artículo de revisión producido por los autores Iman Tahamtam y Luis Borman. El segundo, ampliamente conocido, es un artículo de revisión sobre una materia ampliamente de interés. No solamente ha recibido un alto nivel de citación, sino unas descargas muy interesantes. Este artículo fue publicado en 2020 en un número donde se incluyeron otros trabajos sobre el uso de mediciones almétricas en artículos de investigación. Tenemos para compartir, los autores no han podido estar presentes por motivos del COVID, pero tenemos para compartir un video grabado por Iman. Hello, everyone. I'm Iman Tahamtan. I'm a doctoral candidate, a researcher, and instructor at the University of Tennessee in Knoxville. Today, I'll be presenting what is the societal impact of research and how it can be assessed. My colleague, Dr. Lutz Bormann, a sociologist of science at the Max Planck Society in Germany, and I are the winner of the 6th Scimago EPI Award for the best paper published in the Professional Dulo Information Journal in the period of 2016 to 2020. And that's why we have been invited to give this presentation. My presentation will be mostly based on these two references. The first one was published by Dr. Lutz Bormann in 2013, which is entitled What is Societal Impact of Research and How It Can Be Assessed, a literature survey. And the second one is the paper for which we received this award, which is entitled Altmetrics and Societal Impact Measurement, Match or Mismatch, a literature overview. So this is the outline of my presentation. Today I'll be talking about societal impact of research definition, why do we need societal impact measurements, activities for addressing the issue of societal impact assessment, and possible methods for measuring societal impact, the problems in measuring societal impact, and what features should the indicators for societal impact measurements have. So in this slide, I'll briefly talk about the definition and objectives of societal impact. Societal impact is concerned with the assessment of social, cultural, environmental, health, and economic returns from publicly funded research. Societal impact aims to determine or to forecast the social, cultural, environmental, health, economic, or other impacts of research, most importantly, publicly funded research. And the objective of societal impact activities is to end up with generally accepted and reliable indicators that can be used to measure what they are supposed to measure.
Um, so why do we need societal impact measurement? For several reasons. First, in recent decades, universities and research institutions have been increasingly expected and pushed to evaluate the impact and success of their research projects that are funded by governments or public funders. In response to those expectations, universities and research institutions try to propose indicators and methods for measuring the impact of their research. And so they started thinking about, societal impact measurement. The second main reason is that universities and institutions have been facing financial and resource shortages for decades, which has made it extremely competitive for researchers to obtain scarce institutional funding for their research projects. And so today, the allocation of university finances and resources primarily depends on the extent to which researchers can communicate the benefits of the research to research managers and funding agencies and convince them that they need money for their research projects. So these expectations and financial and resource shortages have made universities and researchers to go beyond the academic impact of research, which is sometimes evaluated by citations, H-index, and impact factor, and try to find how the societal impact of the research can be measured. So now let's talk a little bit about a range of activities in recent decades for addressing the societal impact measurement, the issues of societal impact measurement. So these activities include actions which have been or are being implemented in national evaluation systems to measure the societal impact of research. B, the actions which research funding organizations like NSF in the United States have introduced for determining the societal impact of research projects. C, research projects which have attempted to assess societal impact, for example, in the field of public health. And the D, research projects which have been concerned with the possible ways of measuring societal impact, for example, by developing indicators. So from this slide, we can conclude that we are dealing with a range of methods and indicators for measuring the societal impact of research. These methods for assessing societal impact could be classified into three general categories. And these are the categories that we have identified in our paper, but there might be more ways for measuring societal impact. So economic assessment, surveys and interviews and case studies are these three categories. Economic assessment, which has been used since 1950s, refer to whether investing on a research project returns the dollars that have been spent on it, and it includes cost benefit, cost effectiveness, and cost utility analysis. To give you an example, Mansfield was among the primary researchers who evaluated the economic returns of research. So his research was based on 80 American companies, and he asked the research managers or the managers in those companies about the impact of research on their products. And he found that 11% of the new products and 9% of new processes could not have been developed without academic research. However, the main shortcoming with economic approaches to research evaluation is that they focus on only one dimension of all the possible impact of research, which is the economic impact. While, as we all know, there are many other types of impacts. So the other method used to evaluate the societal impact of research is surveys and interviews with the target group that is supposed to benefit from the research output. Surveys and interviews can be used to determine the perceived benefits and usefulness of research from the viewpoints of the beneficiaries. And there are many research projects which have used this method to evaluate the societal impact of research. So similar to the economic evaluation, surveys and interviews have some limitations.
the major issue is that it's often very challenging and difficult to define and identify the potential target group and also the research that the target group has benefited from. Another major challenge is that the target group may not really be able to recognize the potential benefits of the research. The other issue is that although we might be able to define a specific target group, it would be very difficult to measure the long-term impact of research on those groups. And so, as we all know, surveys and interviews are limited in terms of the number of people that we can recruit and study. Therefore, they may not cover all potential users that are representative of the target group. The third method is case studies. Case studies are narratives and success stories that universities and research institutes provide in order to demonstrate the societal impact of the research. They can be used for both assessing the prospective societal impact of public research investments or even for conducting retrospective assessments. The United Kingdom has been very successful in using case studies in societal impact measurement activities. There's a lot of literature and information online about how the UK has used case studies. One advantage of using case studies is that, similar to peer review, expert judgment is used to determine research impact based on the case studies. However, it can also be considered as a disadvantage because expert advisory panels and experts may have their own biases, such as exaggerating the impact of research. For instance, case studies of established and well-known senior researchers might be scored higher than those of other researchers. Another issue with case studies is that experts may fail to recognize the real impact of research projects based on those case study narratives. So we can say that many efforts have been carried out in this area. However, there's a lack of straightforward mechanisms to measuring the societal impact of research. They all have their own pros and cons. And many other efforts should be done in the future to come up with more reliable societal impact measurement indicators and methods. But in measuring the societal impact, we face with several problems. I have mentioned the two of them in here based on our paper with Lutz. So the time lag is the first one and attribution is the second one. The time lag between when the research is carried out and when the research comes to have its impact on products, processes, or social practices is a major issue in measuring societal impact. It is not clear which time frame should be considered in order for the impact of research to become evident. Generally, we can say that societal impact is longer term impact, such as a research project that contributes to improving the quality of life, or a research project that decreases unemployment or improves a nation's health and safety. So societal impact in general is longer term impact. But which time lag should be considered for measuring impact is not something that can be easily estimated. In the time lag estimation, there's also disciplinary differences. For instance, for the medical research to have impact, it has been said that a time lag of 10 to 20 years should be considered, but for other disciplines like physics or chemistry or social science, what time lag should be considered is a question to be addressed. So attribution is another key challenge in measuring societal impact. It's difficult to attribute a specific impacts to certain research because impact can be influenced by many other intervening factors. Therefore, it cannot be reliably said whether the impact has been the result of the research activity or it has been because of other factors. So in developing indicators for societal impact measurement, the indicators should have several features. Those methods for measuring societal impact should have several features, and they should be simple, measurable, timely, relevant, reliable,
reproducible and actionable. And so it's important and that when we are designing new indicators and methods for measuring and assessing the societal impact of research, we consider these features. However, these requirements are difficult to fulfill because societal impacts include a variety of ethical, safety, economical, legal, political, or other issues and considerations. For instance, assessments are sometimes expensive, time-consuming, and tedious to do. Assessments require administrative efforts, and also researchers often find it hard to make statements about the potential benefits of the research or its longer-term implications. And so that's why we should seek to ensure that societal impact assessment can be undertaken with as little effort as possible to do, and we should try to include as many of these features as we can when designing impact measurement indicators and methods. In the recent decade, other methods have been proposed for measuring societal impact, such as altmetrics or alternative metrics, which is, for instance, how many times a research has been shared on social media. But we have mentioned in our paper that altmetrics cannot be considered as a good metrics for measuring impact. And so this brings me to the end of my presentation. Thank you again for giving me this opportunity to give this presentation. And thank you so much for your attention. Thank you very much, Yaman, for your exciting presentation. And congratulations for this prize, for you and for Dr. Borman. El premio CIMAGO consiste en un diploma y un estipendio de 1.000 euros para cada una de las categorías premiadas. Para la elección de los premiados cada año se integran 2 comités internacionales multisectoriales. Eso se refiere a que no solamente hay académicos y investigadores de universidades, sino que de otros sectores, quienes eligen entre un conjunto muy amplio de los trabajos publicados en una ventana de observación de 5 años. Y a partir de este trabajo se llega en 2 rondas a finalmente seleccionar el trabajo que es premiado. Es un trabajo arduo y agradecemos a cada una de las personas que con su tiempo y su dedicación han ayudado a asignar premios como este en esta convocatoria y en anteriores convocatorias. El segundo premio a entregar es en la categoría Comunicaciones. También corresponde a un artículo publicado durante el año 2020 denominado Desinformación en tiempos de pandemia, tipología de los bulos sobre COVID-19, de un conjunto de autores importantes, Ramón Salavarría, Natalie Buslón, Fernando López Pan, Bienvenido León, Ignacio López Goñi y Mari Carmen Herediti. Este artículo, publicado en mayo del 2020, a muy pocos meses de iniciado el COVID, ha resultado tener no solo un alto nivel de citación en Scopus o en Voz, sino que también en las redes sociales ha generado un atractivo. Por lo tanto, de alguna manera podemos señalar algo que ya nos anticipaba Yaman, es cómo se produce con ciertas temáticas una apropiación social de este conocimiento. Uno de los coautores está con nosotros hoy y va a compartir sus impresiones, que es Ramón, me parece. Muchas gracias, Atilio. En primer lugar, bueno, evidentemente debo agradecer el premio que se nos ha concedido, estamos enormemente honrados. Lo cierto es que, además de mí mismo, al menos ahora estaba haciendo una pequeña prospección entre los presentes y hay otros 2 autores que están aquí presentes, que son el profesor Bienvenido León y Mari Carmen Herediti. Los otros 3 coautores, pues por distintas circunstancias no han podido estar en esta, digamos así, entrega virtual del premio. Aprovechando la entrega, me gustaría hacer una pequeña reflexión a propósito del trabajo realizado. Quizá no tanto sobre específicamente el estudio. Para eso voy a compartir una presentación que agradeceré que me confirmen si se está viendo.
A ver, debería estar conectándose. ¿Lo están viendo? Sí, Se ve, ¿verdad? Bueno, una breve referencia al trabajo, porque al fin y al cabo, bueno, pues los estudios pues se pueden leer y están accesibles, ¿no? En este caso, efectivamente, yo creo que hay que mencionar un poco la oportunidad y el momento, además del tema, ¿no? Este fue un artículo que se publicó en mayo del año pasado, es decir, pues apenas un par de meses después de desencadenarse, digamos, las circunstancias más globales de la pandemia, aunque la pandemia desde principios de ese año pues ya había comenzado a dar sus primeros pasos, ¿no? Y particularmente coincidió con las primeras semanas del confinamiento en España, lo cual pues a los coautores de este trabajo pues evidentemente nos produjo una disrupción. Ninguno de nosotros estábamos acostumbrados a trabajar así, pero al mismo tiempo yo creo que funcionó como acicate, ¿no? Porque ver que estábamos ante una situación tan excepcional y habría que decirlo, requiriendo de una investigación relevante en torno a un asunto que estaba demostrándose muy dañino en el ámbito social, la cuestión de la desinformación en torno a la COVID-19, pues la verdad es que fue uno de los trabajos que yo recuerdo con más placer, también con más horas, pero bueno, nos agrada mucho que haya sido reconocido pues, con un premio de esta categoría. Pero al hilo de este trabajo me gustaría hacer una pequeña reflexión, no tanto sobre el qué, sino sobre todo sobre el cómo, ¿no? Sobre el cómo lo hemos hecho, porque me parece que en este caso también es relevante, ¿no? Este es un trabajo conjunto entre dos equipos de investigación que todavía no hemos tenido la circunstancia de encontrarnos en persona. Pero es probable que el conocimiento que tenemos entre nosotros pues ya tenga más familiaridad del que podemos tener tal vez con alguno de los vecinos de nuestra casa, ¿no? Somos dos equipos en la Universidad de Navarra y en el Barcelona Supercomputing Center respectivamente, y por tanto ya esta doble adscripción apunta a una cierta multidisciplinariedad, que de hecho es mayor de lo que parece, porque por una parte estamos 5 investigadores del ámbito de la comunicación, pero en el equipo de Navarra, y es una circunstancia un poco que no estaba prevista, pues hay un catedrático, no ya solamente en medicina, sino en microbiología. Es un especialista en vacunas y en virus. Ya digo que esto no estaba previsto en el momento en el que estábamos diseñando la investigación, pero luego resultó ser de una ayuda magnífica, ¿no? Y por otra parte, pues tenemos un complemento de disciplinas en el ámbito de la sociología y obviamente, como corresponde a esa entidad, de la computación. Entonces, quiero contar una pequeña historia, porque esto me parece que merece ser contado, ¿no? Esto parte de noviembre de 2019, cuando, como todos los años, la Fundación BBVA pues, abre su convocatoria de ayudas a equipos de investigación y, bueno, pues entramos en contacto investigadores de la Universidad de Navarra, del ámbito de la comunicación digital, que yo bueno, pues, trabajo desde hace unos años, y investigadores del Barcelona Supercomputing Center. Y decimos, oye, ¿por qué no hacemos una investigación conjunta, en particular en torno al ámbito de las dinámicas de difusión en redes sociales de noticias falsas sobre salud? En la memoria que presentamos, insisto, noviembre de 2019, y esto es literal, se decía, uno de los ámbitos donde la desinformación se percibe como potencialmente más dañina es el de la salud con temas tan delicados como las vacunas. Es en este terreno de donde menos investigado que otros, donde situamos el proyecto RRS Salud. Esto hay que ponerlo en noviembre. En noviembre la desinformación sobre salud no era noticia, no era noticia, pero claro, apenas unas pocas semanas después empiezan a aparecer unas noticias un poco, bueno, al principio un poco, pues parecían irrelevantes, ¿no? Como ocurre en China, pues esto no nos va a afectar, ¿no? Pero bueno, el resto de la historia se la ahorro porque la conocemos todos en carne propia y llega literalmente hasta hoy, ¿no? En abril de 2020, en realidad los últimos días de marzo, se me notifica la concesión del proyecto por parte de la Fundación BBVA. Y hacía exactamente 2 semanas que se había declarado el confinamiento domiciliario. Entonces dijimos, bueno, no es que vamos a hacer un estudio sobre salud, sino que tenemos el mayor caso
de estudio que pudiera uno imaginar. Por lo tanto, aunque no estuviera designado como tal en la propuesta, vamos a concentrar, obviamente, como corresponde a este caso, nuestro estudio en el ámbito de la pandemia. Por lo tanto, teníamos el equipo preparado en el momento en que se declaró la pandemia. No había que prepararlo, ya estaba preparado, pero no teníamos todavía una previsión exacta de lo que íbamos a hacer. Y para no extenderme demasiado, ya digo que los resultados están aquí y hay otros resultados que van a ir llegando próximamente. El proyecto acaba de cumplir su primer año y son 2 años en total y, como suele ocurrir, por los resultados científicos se demoran un tiempo en publicarse y algunos pues, están en proceso pues, de revisión y otros de elaboración todavía, ¿no? Sí me gustaría compartir algunas cosas que hemos aprendido en este tiempo, o al menos yo como investigador principal que he aprendido, ¿no? Lo primero es que para colaborar con equipos tan diversos conviene elegir temas interesantes para distintas especialidades. Cuando se trata de articular investigadores que vienen de Marte y de Venus, es necesario buscar un territorio que sea de interés común. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones, al menos en nuestro terreno, tendemos a centrarnos en núcleos, en nichos de investigación que son muy limitados y de escaso interés para otras disciplinas. Entonces, cuando se busca ese territorio común, es más fácil buscar la multidisciplinariedad. En segundo lugar, yo mencionaría que, obviamente, esto es una obviedad, pero quiero explicar esta frase, ¿no? La investigación mejora combinando lo cualitativo y lo cuantitativo. Yo vengo del ámbito de la comunicación, donde los estudios de tipo cualitativo, en sus diversas modalidades, son predominantes. Los estudios de tipo estrictamente cuantitativo, y aquí estamos hablando con gente experta en bibliometría, en grandes volúmenes de información y en manejo, por tanto, de contenidos propiamente cuantitativos, pues no es tan común. Y buscar ese territorio común donde las metodologías que nos resultan más fáciles o más habituales para nosotros, que se sitúan en el ámbito de lo cualitativo, y combinarlas con equipos que están muy cualificados en el desarrollo de investigaciones cuantitativas, me parece que es algo enormemente saludable. En tercer lugar, una cosa que yo he aprendido particularmente en este proyecto es que la confianza entre equipos tan distintos, que insisto, todavía no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos físicamente, aunque celebraremos entre todos, entre otras cosas, la consecución de este premio, se construye a partir de la metodología. Esto ha sido para mí un hallazgo. El hecho de hacer la metodología como una especie de moneda de cambio, donde nos encontramos, somos capaces de hablar un lenguaje común y a partir de ahí construir un proyecto colaborativo. En cuarto lugar, yo mencionaría, ya he dicho que el proyecto está desarrollando una serie de resultados, algunos. El primero, de hecho, ya pues es el que ha sido premiado en este caso. Y podemos decir que ese primer estudio tiene una metodología relativamente sencilla. No es un análisis de Big Data. Analizaba una muestra de 300 bulos durante un mes con una metodología de análisis morfológico y de contenido. Una cosa relativamente sencilla, pero bueno, aplicando unas metodologías estadísticas, tampoco excesivamente complejas, y a partir de ahí pues extrajimos una serie de resultados que han sido relevantes, ¿no? Y me parece que cuando se trata de combinar equipos multidisciplinares, es mejor comenzar por metodologías sencillas para ir avanzando hacia metodologías más complejas, ¿no? Luego voy a hablar en este caso como investigador del ámbito de la comunicación, o casi podríamos decir en general del ámbito de las ciencias sociales. Algo ocurre con nuestras disciplinas que tienden a tener como una especie de complejo de inferioridad ante otras disciplinas científicas o tecnológicas consideradas como más serias o más respetables, ¿no? Y mi experiencia a la hora de coordinar equipos compuestos por investigadores, ya digo, del ámbito de la microbiología, de la computación, es que no tenemos por qué sufrir ese complejo de inferioridad. Evidentemente nosotros tenemos nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas. Y los ámbitos teóricos y las experiencias y los marcos que nos permiten aportar cosas que otros especialistas no tienen. Ya digo, esta mañana estaba participando de otro congreso de la Sociedad Española de Periodística, donde he compartido estas mismas reflexiones, y me parece que tenemos un cierto complejo de inferioridad que habría que ir eliminándolo poco a poco. Y ya para terminar, no quiero extenderme mucho más,
eso que a veces se suele decir, ¿no? Hay que buscar la multidisciplinariedad en los proyectos, pero qué difícil es, qué complicado es. Bueno, pues la verdad es que en las circunstancias más insospechadas, en un contexto en el que no hemos tenido siquiera la oportunidad de encontrarnos físicamente, donde los propios investigadores de nuestro proyecto hemos estado trabajando en nuestras respectivas casas, hemos podido conseguir un proyecto de carácter plenamente multidisciplinar. Por tanto, me parece que esta es una lección que yo me llevo de este proyecto y me agrada enormemente que haya sido no solamente valorado, sino incluso premiado con el primero de sus resultados, razón por la cual en mi nombre y en nombre de los otros investigadores que están presentes aquí, agradecemos muy sinceramente a Estimago y al profesional de la información. Muchas gracias. Ramón, reiteramos entonces nuestra felicitación para ustedes, para el equipo, la magnífica historia que nos has contado, porque parece una circunstancia absolutamente increíble y las lecciones que hemos aprendido. Para finalizar, quisiéramos decir que en la próxima versión del premio Simago se va a ampliar a 4 categorías. Se suma a la ciencia de la información y comunicaciones que ya conocemos de anteriores versiones, 2 categorías nuevas, un premio en investigación y un premio para trabajo de tipología editorial y revisión. Por lo tanto, se hace una invitación al conjunto de presentes que si quieran compartir el trabajo con el EPI y particularmente en estas categorías nuevas a ser premiados, se sientan cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Es un gusto y reitero las felicitaciones a los 2 artículos premiados y los equipos de autores que lo compusieron. Gracias.